Diálogos del pensamiento. Habría que ver si realmente esta especie de estado de indefensión en el que estamos es un retorno de algo o es la permanencia de algo que ya estaba y que hoy se está haciendo más visible, ¿no? Me parece que tendríamos que ponderar también o poner en la balanza si realmente nos hemos librado de esa especie de estado represor o si en algún momento solo tuvo estrategias menos o quizá más sutiles, pues, y que hoy son burdas, son bárbaras y que debido quizá a la inmediatez con la que nos llega la información son más visibles, pero no sé, yo pensaría que constantemente y de manera sistemática el Estado tiene como estrategia la criminalización de los procesos organizativos, la criminalización de la movilización social, la criminalización de la disidencia. Quizá hoy lo está haciendo de manera mucho más visible, más burda, menos sutil, pero no estoy seguro que desde los 60s o 70s en la Guerra Sucia, en el escenario de la Guerra Sucia, hayamos tenido una especie de temporalidad de calma, ¿no? Creo que ha sido menos visible y más visible la mano dura y represora del Estado, pero me parece que ha sido una constante y la suma de agravios que uno puede contabilizar cuando traza la historia de la movilización social, por lo menos en el siglo XX, pues es impresionante, ¿no? Y la respuesta violenta del Estado es fundamental. Creo que sí ha habido un cambio a partir de que se hizo evidente que se estaban violando los derechos humanos y que la sociedad empezó a asumir que eso no era válido, ¿no? Es decir, cuando inicia la Guerra Fría, acuérdense cómo la policía y el ejército podían entrar con toda libertad y nadie era capaz de decir nada. El propio López Mateos, por ejemplo, después de darle un abrazo a Rubén Jaramillo, manda al ejército y matan a toda la familia, ¿no? Y no pasa nada, porque había esa idea del Estado omnipotente e intocable, y bueno, empezó a surgir precisamente esta idea de que el Estado no podía violentar ciertos derechos mínimos del individuo. Se crearon las comisiones de derechos humanos en el mundo, empezaron a tener repercusión también en México, se creó aquí. Entonces eso sí implicó una disminución, yo diría que de manera más notable durante el gobierno de Zedillo, porque en el gobierno todavía de Salinas hubo una gran cantidad de asesinatos políticos. Se habla de alrededor de medio millar probablemente de cardenistas asesinados a lo largo de su sexenio, ¿no? Cuando llega la alternancia, llega el PAN, yo diría que sí hay acciones, digamos, obviamente de control y a veces agresivas hacia los movimientos sociales, pero difícilmente tienen que ver con lo que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo nuevamente acciones encubiertas, la falsedad de tratar de responsabilizar a las víctimas, no solo del inicio de la violencia, sino de ser los que ellos mismos provocarían y realizarían la violencia contra sí mismos. Me parece que el caso de Oaxaca es muy claro y el caso de Apatzingán en Michoacán, en otro contexto. Hay que recordar que en el 68 viene la represión, los muertos, y luego viene la cárcel, y no hay quien se atreva a salir a protestar por los muertos o por los encarcelados. Hoy es exactamente lo contrario, ¿no? La sociedad empieza cada vez más a protestar. Aquellos que incluso podían no simpatizar, no estar en la misma tónica o incluso estar en desacuerdo con los movimientos que han sido reprimidos, sin embargo se han venido sumando a la protesta y al reclamo sobre la persecución, sobre los crímenes cometidos desde el Estado o por el Estado. En el caso de Ayotzinapa es muy claro, empieza a ser también muy claro en el caso de los maestros oaxaqueños. Hay algunos que no tuvieron ese impacto porque tienen relación con otro contexto, no exactamente se trata de movimientos sociales, es el caso de Tlatlaya, ¿no? Estos excesos que realmente son también criminales, donde se ejecuta delincuentes. Bueno, a los delincuentes hay que aplicarles la ley. Un Estado que comete delitos para perseguir o sancionar a delincuentes, pues se vuelve un Estado delincuente, ¿no?
Y tenemos otro caso que es el de Apatzingán, donde fueron ejecutados algunos a quienes se acusó de tener algunos vínculos con el crimen organizado, pero por lo menos en algunos casos pareciera que más bien estaban vinculados a las autodefensas. Y la tónica que vemos desde el 132, el día de la toma de posesión de Peña Nieto, hasta ahora con los maestros, pasando por Ayotzinapa o pasando por Apatzingán, es que se trata de culpabilizar. E incluso se montan provocaciones, en algunos casos por lo menos, para justificar las represiones. Sabemos que incluso ahora en el reglamento de la Policía Federal hay una unidad de infiltración, ¿sí? Es decir, de provocación, enviar provocadores para obtener no solo información, sino para provocar conflictos y poder justificar la represión. Pues me recuerda mucho las manos de guante blanco, que eran miembros del Estado Mayor Presidencial, que ni siquiera con el conocimiento de la Secretaría de Defensa fueron enviados directamente por Estado Mayor Presidencial. Lo vemos en el caso de Apatzingán, que les montan armas a familias que se ve luego el montaje de las fotos, o tenemos en el caso reciente de los maestros, que es mucho más claro, ¿no? Ese intento de decir que la policía iba desarmada y que las balas salieron desde allá, después son desmentidos por fotografías y videos, todavía sale el secretario de Gobernación a decir que son trucadas. Pasa lo que es algo inédito, dos agencias internacionales que no suelen hacer eso, una muy conocida como es Associated Press, la otra es la Agencia China de Información, también bastante seria, salen a decir, aquí están los metadatos, esas fotos son auténticas. Es decir, esto pone en evidencia que desde los más altos niveles de gobierno se había orquestado una acción represiva, violenta, y que se iba a culpar a los propios maestros. Que días antes el Comisionado Nacional de Seguridad, Sales Heredia, había advertido, entre comillas, que se utilizaría la fuerza contra el movimiento magisterial si seguían dándose bloqueos, como lo acaba de hacer otra vez Chong. Entonces, yo no sé si Chong nos está avisando que va a volver a matar, en este caso, maestros, pero en ese caso hubo esa advertencia y después los matan. Y luego nos quieren hacer creer que ellos se habían matado a sí mismos, ¿no? Ponerse a disparar con armas largas contra una población que tiene piedras en la mano, así, por supuesto que muchas veces el Estado reprime acciones que considera que puedan estar rebasando ciertas condiciones de la legalidad, o simplemente porque considera que quiere detener esos movimientos, ¿no? Lo vemos constantemente, por ejemplo, en Francia está la lucha de los obreros, pero no están matando a los obreros, ¿sí? Se pueden disolver las barricadas que establecen los obreros si tú quieres, incluso con chorros de agua, ¿no? Lo vemos en Chile. Los estudiantes incluso constantemente protestando frente al Palacio de la Moneda, y por la tarde la Moneda está totalmente libre y sin problema, y no están asesinando estudiantes y no lo están responsabilizando todavía. Además, se me hace eso tan perverso que el Estado asesina y luego quiere responsabilizar a los propios asesinados de esta situación, ¿no? ¿Consideran que estamos ahora frente a una sociedad civil más inteligente? Más proactiva, tal vez. Proactiva. Mira, yo pienso que lo que tenemos en buena medida es una sociedad civil que aprendió. No puedo decir que más inteligente o menos inteligente, porque lo que habría que decir quizá es que tenemos más sociedad civil, y sobre todo más sociedad civil de los sectores oprimidos o los sectores subalternos de la sociedad. Creo que esta sociedad civil ha venido creciendo. Me parece que un punto de inflexión, desde mi perspectiva, es el 88, cuando hay grandes movilizaciones donde la gente sale a demandar su derecho a que se cuenten sus votos y se cuenten bien, ¿sí? Me parece que efectivamente esta sociedad está aprendiendo a defenderse, a mostrar lo que realmente pasa, a exigirle al Estado que se le respete. Y bueno, a diferencia de lo que había sido el Estado social autoritario, que tenía cierta capacidad también de aprendizaje, veo un Estado cada vez más autista, que se habla solamente a sí mismo, que ni siquiera alcanza a ver, como alguien dijo, no entienden que no entienden, ni siquiera alcanzan a ver lo que son ya objeto de crítica internacional. Desde Amnistía Internacional hasta Naciones Unidas ha señalado todo este asunto de la violencia, la represión, las ejecuciones extrajudiciales, que finalmente no son más que asesinatos desde el Estado, y vemos cómo pues prácticamente ya están burlando de ellos, ¿no? Y particularmente de Peña Nieto, por ejemplo, en este viaje, pues, realmente fue hacer el ridículo sin darse cuenta
que los ojos del mundo están puestos en México y que ya no es tan fácil mentir y ocultar la información y simular. Yo hay un par de tendencias que me preocupan porque están corriendo como ferrocarriles que se encuentran. Una es, desde hace unos 20 o 30 años, la sociedad ha ido acumulando un aprendizaje y una fuerza impresionante que desemboca o puede desembocar en procesos organizativos también impresionantes. Esa es una tendencia, la fuerza social acumulada en los últimos 20 o 30 años. Y por otra parte, una tendencia a cerrar o desaparecer las vías institucionales para canalizar esa fuerza social. ¿Sí me explico? Y cuando esas dos tendencias se encuentren, honestamente no sé lo que va a pasar. En estos momentos preguntas si hay una salida, la pregunta es, ¿hay una salida política a la conflictividad que nos atraviesa? Yo particularmente, la de la vía política, es decir, la de la vía política formal, quiero decir, la que tiene que ver con el voto y el cambio de partidos en los distintos niveles de gobierno, órdenes de gobierno, me parece que es complicada. No me parece que sea la solución. Me parece que la solución en todo caso estaría por la vía de la sociedad civil organizada. Creo que transita más bien por ahí y habría que tener como horizonte, por lo menos en lo inmediato, el 2018, que es algo que tenemos ya enfrente, que es el cortísimo plazo, pero que puede tornar el escenario todavía más espinoso, y sobre todo si consideramos una variable que hasta ahora no hemos puesto sobre la mesa en esta discusión, que es la del crimen organizado, que ahí me parece que hay que prestar mucha atención a lo que puede suceder. Bueno, yo he venido haciendo énfasis en algo que tú acabas de plantear de manera muy clara. Esta sociedad civil que va creciendo, se va organizando cada vez más y en condiciones incluso a veces muy adversas, como en este sexenio, y no la vemos cómo la van a poder parar. Es decir, yo creo que aún con las limitaciones que se ha querido imponer con cambios a la ley para tratar de recuperar, por ejemplo, el delito de disolución social, que fue con el que se encarceló a los líderes del movimiento ferrocarrilero u otros movimientos, y bueno, incluso el 68, pero que el 68 precisamente fue una lucha para acabar con ese delito y que después ahora Peña Nieto ha levantado. Bueno, me parece que así no va a poder de todas maneras detener este movimiento, pero yo no digo que la solución es esta u otra. Yo sí creo que es una conjunción de luchas en la que entra desde la electoral. Coincido contigo que el 18 es muy importante, pero me parece que efectivamente no es lo único, ni es lo más importante. Sí puede jugar un papel fundamental en un momento determinado, pero va conjuntamente con procesos de luchas sociales que vayan acorralando de alguna manera las políticas represivas de este Estado que está regresando al Estado autoritario, ¿no? En todos los sentidos. De tal manera pues que yo sí creo que hay esa parte esperanzadora. Hay la otra parte, es decir, una clase política que ha volteado los ojos hacia atrás, que además se ha encerrado, porque si el Estado mexicano se había caracterizado en el periodo del Estado autoritario por aprender y conceder a la vez de reprimir e ir modificando de acuerdo a las demandas de la sociedad, aún mediatizando sus demandas, pues estos señores realmente, como digo, no solo son autistas, sino que además ni siquiera tienen ninguna iniciativa. Se hablaba de la reforma educativa, que es una reforma laboral. Yo creo que ya ha quedado claro para todo el mundo que es una reforma laboral, se ha hablado mucho de eso, pero ¿qué significa? Primero, no es una reforma hecha por Peña Nieto, es una reforma que viene de fuera y sobre todo por los empresarios de México, que son los mercenarios de la educación, los que están interesados en ella. No es una reforma que busque además crear un nuevo modelo educativo, ¿no? Pero además lo que sí busca es reducir el gasto social, y eso es lo que no se habla fundamentalmente. Me parece que la clave está en que esa reforma laboral busca expulsar un número importante de maestros del sector público para canalizar recursos a la educación privada. Ese es el meollo, y eso es lo que está detrás de Mexicanos Primero, por ejemplo, ¿no? Ese me parece un elemento. Lo otro, yo decía, bueno, las reformas son hechas desde fuera. La reforma energética, que ahora tenemos un poco fuera de foco porque está muy bocabajeado el proceso de privatización del petróleo por razones externas al país, pero fue una reforma que fue hecha en la oficina de Hillary Clinton, ¿sí? Cuando era la secretario de Estado con Obama.
Y eso, bueno, ya quedó perfectamente demostrado por la filtración de documentos en Wikileaks. Entonces, realmente ni siquiera tenemos un gobierno con iniciativas propias. Y que en ese sentido, esa es la parte que me parece preocupante. No escucha, se cierra y bueno, en la confrontación puede ser más o menos fuerte, incluso violenta, en la medida en que la sociedad pues no está aceptando ninguna de estas reformas porque ni fueron consultadas, ni fueron producidas, ni siquiera por un sector de la sociedad mexicana, porque como digo, aun cuando los empresarios entraron en la reforma educativa, pues esta básicamente viene desde fuera, ¿no? Y en el caso de la energética, pues mucho menos, ¿no? Lo que sí está claro es que hay un proceso para reducir el gasto social, clarísimamente lo vemos, como ahora con la excusa del Brexit se da a conocer un recorte que ya venía y que va básicamente a gasto social, va a educación y va a salud, ¿sí? Y hoy son los sectores que están movilizando, los maestros y los médicos.